debatiendo en la Cámara de Diputados es el proyecto de ley de cambios en la negociación colectiva, que ustedes saben se aprobó en la Comisión de Trabajo solo con los votos del oficialismo, que la oposición es contraria, el presidente también se ha pronunciado al respecto, y es una variación de unos 5 artículos que están previstos, que es lo que generan un poco la controversia. Para poderlos aclarar un poquito nos está acompañando el ministro de Trabajo vía telefónica, ministro Pablo Mieres. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Victoria? Un gusto. No, por Encantado favor, de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Se ha mencionado muchas veces que en realidad este proyecto de ley es un calco de uno que escribió el propio Frente Amplio, ¿no?, tiempo atrás, y que no tuvo consenso en su interna y por eso no se aprobó. Pero, ¿es un calco o estos 5 artículos difieren de ese proyecto original? No, es prácticamente idéntico. Puede ser que haya algún problema de redacción, pero en los contenidos es idéntico porque lo que busca es resolver un problema que se generó a partir de la ley de negociación colectiva actualmente vigente, que fue cuestionada por las cámaras empresariales que presentaron la denuncia ante la OIT. Exacto, y eso fue hace más de 10 años, pero Bien. Finalmente en el 2019 la OIT acogió el reclamo e intimó al Estado uruguayo a que corrigiera algunos artículos de la ley de negociación colectiva que no están en línea con las normas internacionales de trabajo que la propia OIT apoya. Entonces lo que hizo la OIT en el 2019 fue darle un plazo muy perentorio al gobierno de la época para presentar un proyecto de ley para modificarla. El gobierno de Tabaré Vázquez presentó el proyecto de ley en noviembre del 19. Ese proyecto no fue asumido en la legislatura anterior, por lo tanto quedó archivado al vencer el plazo de la legislatura, y nosotros, bueno, después de la pandemia, que obviamente nos desvió la atención, pero en línea con lo que además estaba establecido en el programa de la coalición de gobierno, presentamos un proyecto de ley que es ineludible, porque el Uruguay no puede mantener una situación de condena nada más ni nada menos que ante la OIT, es decir, por violar normativa internacional de trabajo. Nosotros como país, pasamos una situación desdorosa que el Uruguay no se merece por toda su historia, que fue haber quedado señalados en la Asamblea de OIT de 2019 como uno de los países de la lista negra o lista corta de países violadores de la norma laboral. Bueno, entonces eso hay que corregirlo, y este proyecto de ley lo que hace es eso, es corregir algunos artículos muy técnicos que tienen que ver con la distribución de funciones dentro de la negociación colectiva, en el sentido de tener más libertad entre las partes y a su vez darle más poder, por ejemplo, a los trabajadores de una empresa, más allá de que haya o no sindicato, en el sentido de que puedan representarse por sí mismos. Bien. Y otros componentes. Pero justamente, vamos a tratar de repasar por lo menos algunos de los más complejos, ¿no?, que han generado mayor resistencia. Usted mencionaba uno que va por ahí, ¿no?, que tiene que ver con la obligatoriedad de los sindicatos de tener personería jurídica. Bueno, no es obligatorio, a ver, Victoria, no es obligatoriedad, no exige obligatoriedad. ¿Qué es lo que plantea? Claro, lo que dice es que si un sindicato, en el marco de una negociación con una empresa, requiere de acceder a información reservada, en esos casos, para que pueda acceder a información reservada, tiene que tener personería jurídica, por una razón. Entonces, por ejemplo, cuando se habilita la negociación en una empresa, justamente con trabajadores que no son sindicalizados, ¿les cae la misma exigencia si quisieran acceder a información reservada? Claro, la idea es que si hay un acceso a información reservada, tenga que haber una personería jurídica que se hace responsable en caso de una eventual violación. Sí, claro, por ejemplo. Exacto. Pero entonces ahí no está contraponiéndose ser sindicalizado o no. No, porque, digamos, el sindicato puede no tener personería jurídica y obviamente el derecho uruguayo lo reconoce igual
y la OIT también. La OIT no dice que haya obligatoriedad de tener personalidad Ah. jurídica, pero sí para actuar de determinada manera, porque si no, ¿qué hace eventualmente el empleador si esa organización sindical que no tiene personalidad jurídica usa la información de manera indebida? Ah. No tiene ¿Pero es contracción solo de reclamar. referido a información reservada? Sí, en el proyecto de... No tiene nada que ver con el incumplimiento de un pacto, ¿no? O de una negociación. No, después hay otra modificación que tiene que ver con el hecho de que si en una empresa hay una determinada situación de negociación y no hay sindicato, de acuerdo a la normativa vigente actualmente en Uruguay, asume la representación el sindicato superior, es decir, el de la rama. Y eso no es correcto, porque en realidad los que deben asumir la representación son los propios trabajadores, aunque no estén sindicalizados. O sea, el primer paso es que la empresa negocie con sus propios trabajadores y no que, por ejemplo, si en una empresa, pongamos un ejemplo cualquiera, una empresa de construcción no hay sindicato, se suscita un problema, entonces no es el ZUNCA el que asume la representación, de acuerdo a la ley vigente sí, sería el ZUNCA, de acuerdo a la norma proyectada serían los propios trabajadores de la empresa que más allá de que no tengan sindicato se hacen representar por sí mismos. Eso lo plantea la OIT y nosotros estamos en línea con eso, ¿no? O sea que ahí llevamos dos. Hay otra, que es la que ha generado más resistencia en el PIT-CNT, que es lo que se llama la no ultraactividad. Ultraactividad, sí. Sí. Este es un punto que tiene que ver con reglas, con principios generales del derecho. Cuando se firman acuerdos, convenios colectivos, la lógica, como principio general del derecho, es que los acuerdos duran lo que dura el plazo de ese convenio. Sí. Se firma un contrato de alquiler, tanto el pago del alquiler como la cesión del bien dura mientras dura el contrato de alquiler. Bueno, el convenio colectivo tiene naturaleza de contrato, de acuerdo, de partes. Entonces, lo razonable es que todas las cláusulas que generan beneficios duran lo que dura el convenio colectivo, sin perjuicio de que en el propio convenio pueda establecerse que seguirán por más plazo. El plazo, claro. Ahora, pero se entiende desde el Frente Amplio, sobre todo imagino que desde el PIT-CNT, ¿no? Que la caída de la ultraactividad justamente pondría a la clase trabajadora en ese riesgo de perder peldaños conquistados, ¿no? Es decir, bueno, se negocia durante mucho tiempo, se adquiere cierta base de poder de negociación, cae el acuerdo y es como empezar de cero. ¿Es así o hay otra manera de verlo? No, yo creo que hay otra manera de verlo. De hecho, hasta el 2009, que entró a regir la ley de negociación colectiva actualmente vigente, no había ultraactividad. O sea, la ultraactividad nace en el 2009 con la ley de negociación colectiva. Y antes se negociaba igual y bueno, y duraba lo que duraba el convenio. Entonces, además, las partes pueden acordar que los beneficios duren más tiempo. Eso no está prohibido para nada. Pueden establecer... Bueno, pero ahí es donde las partes, y si me permite eso me lleva al segundo artículo, ¿no? Es el que tiene que ver con la potestad desde el Consejo Superior tripartito en la negociación. Se reducen en algún aspecto. Y ahí yo de verdad le pregunto, por más que digan que siempre mayormente nunca interviene, o son menores las veces que interviene el Estado, ¿no? El Ministerio en estas negociaciones, que lo solucionan las partes, igualmente la posibilidad de tener esa facultad, el Consejo Superior, no es una mayor garantía porque las partes no son iguales, ¿no? O sea, no están en igual capacidad de negociación. Entonces, ¿dónde queda aquello de la premisa fundacional ballista, ¿no? De que el Estado es el escudo de los débiles? No, a ver, lo que estamos diciendo es que la negociación colectiva sigue vigente y en pie, y es más, otra de las exigencias de la OIT, que en esa sí no transamos y de alguna manera demuestra la voluntad del gobierno de mantener el principio del tripartismo, es que de acuerdo a los dictados de la OIT, el Estado solo debería intervenir en la fijación de los mínimos por categoría. Sí.
Y resulta que nosotros tenemos una larga tradición en Uruguay donde el Estado participa en toda la negociación salarial, no solo de los mínimos por categoría, sino también de todos los laudos de las distintas categorías laborales. Y en eso decidimos como país no cambiar, a pesar de que la OIT en eso probablemente siga manteniendo una observación. Pero prueba hasta qué punto el mecanismo digamos, la preocupación por mantener la negociación tripartita está vigente. Bien, pero entonces, ¿cuáles serían las funciones o la competencia que le quitan al Consejo Tripartito esta modificación? Estrictamente tiene que ver con la posibilidad de zanjar diferendos digamos superiores, pero no es nada relevante. Es decir, el Consejo Superior Tripartito sigue teniendo la misma trascendencia que ha tenido hasta ahora, sin duda alguna. Es decir, la discusión fuerte es sobre el tema de la ultraactividad. Y en la ultraactividad, repito, el principio general del derecho es que los acuerdos duran, o sea, los efectos de los acuerdos duran mientras el acuerdo está. Y si no, hay que negociar de vuelta. Y eso ha sido así en general en el mundo del derecho. Entonces es razonable que se plantee que pasemos a la no ultraactividad. Y eso no significa que los trabajadores vayan a perder beneficios. Significa que cada vez que hay una nueva negociación colectiva podrá mantenerse o no, porque también mirado desde el otro punto de vista. Si en un sector de actividad la actividad cae y no están las condiciones dadas para mantener los beneficios laborales acordados en un momento de auge, la no ultraactividad también se puede convertir en un tema, la ultraactividad se puede convertir en un tema injusto para la otra parte. No sé si me explico. Sí, claro. A ver, ya nomás con la pandemia, creo que fue un balde de agua fría como para entender que los contextos y las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro y que, bien, pero también se puede evocar la madurez con que al inicio de la pandemia los sindicatos en Uruguay aceptaron el cambio de las reglas de juego, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y fue muy importante. Sí. Y logramos acuerdos. Por eso el tripartismo está fuera de discusión. Es más, es un punto en el que las cámaras empresariales han señalado que no les satisface este proyecto de ley porque no cumple con ese otro criterio, que es que el Estado se retire de la negociación salarial, excepto para la fijación de los laudos mínimos. Ministro, la última pregunta. Por su experiencia en todo lo que es las relaciones laborales, esta modificación que remite a la ultraactividad, en definitiva, ¿va a traer más paz sindical o mayor conflictividad? ¿Cómo lo imagina? Yo creo que desde el punto de vista de la conflictividad es totalmente neutro. O sea, lo que estamos haciendo es amoldarnos a una normativa internacional, pero yo no creo que genere más conflictividad. Y en caso de que no haya acuerdo a la hora de renovar una negociación o un acuerdo, porque venció y caducó, y las empresas pretendan nuevas reglas, ¿cree que va a haber mucha paz sindical? No, yo creo que no cambia, porque hoy en día pasaría lo mismo. Si cuando se renueva un convenio colectivo, una empresa o un sector empresarial dice nosotros no podemos pagar este beneficio, y ahí se genera también un conflicto, porque en definitiva digamos, la discusión se da igual. Lo que cambia es que hasta ahora se continuaban los beneficios salvo pacto en contrario, y ahora es a la inversa. Hay que negociarlo, digamos, los beneficios terminan con el vencimiento del acuerdo, pero se pueden negociar la continuidad, incluso se puede acordar previamente la continuidad. Bien. Entonces la negociación siempre va a ser la clave del asunto, en esta regla y en la nueva, ¿no? Muy bien. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Veremos entonces después los resultados de la jornada de hoy, donde se vota. Sí, lo último que quiero decir es que lo que no puede hacer Uruguay es seguir con esa deuda con la OIT. Claro, ese es un tema que el Uruguay necesita
zanjarlo, porque no nos lo merecemos, ¿no? Bien. ¿Y qué garantías hay de que las cámaras empresariales, zanjado esto con la OIT, no vuelvan a insistir con denuncias? Vamos a ver, vamos a seguir conversando. Bien. Pero yo diría que el Uruguay habrá demostrado con la aprobación de esta ley una respuesta muy clara y muy contundente ante la OIT, y eso a Uruguay lo deja fuera a salvo de un cuestionamiento internacional que sería muy triste que se mantuviera, ¿no? Bien. Muchas gracias, ministro. Un gusto. Chau, chau. Muy bien. Valeria, arranco con vos, que me imagino que no... Estaba haciendo caritas. Sí, desde hoy, por eso. Escuchaba y... No, perdón, no caritas de falta de respeto, sino de cuestionar lo que escuchaba. De opinión, digamos, Sí, ¿no? Bueno, a ver, primera cosa que me parece importante decir es que es verdad que lo que hoy está en el Parlamento es muy parecido a lo que planteó el Frente Amplio en la administración pasada. Sí. Por lo tanto, hoy entiendo que el Frente Amplio se hace el distraído o quiere marcar un perfil de, ay, nosotros no vamos a acompañar esto, pero lo que escribieron en el periodo pasado y que también tuvo el rechazo del PIT-CNT, pues lo quiero aclarar, a ver, el PIT-CNT no rechaza esto porque lo trae el gobierno de coalición. En el periodo pasado el PIT-CNT lo rechazó con la misma energía que lo está rechazando al día de hoy. ¿Por qué? Porque estos cambios en la ley de negociación colectiva lo que hacen es darle más poder a los poderosos. Acá hay una relación clara en la negociación colectiva donde hay una parte que es más débil, tenga o no tenga sindicato, los trabajadores acá están en una posición mucho más débil que los empresarios al momento de negociar. Creo que eso es indiscutible. De los puntos que hoy están planteados modificar, yo por lo menos en el que tiene que ver con la personería jurídica estoy de acuerdo. Yo creo que si vos sos un sindicato, el proceso de personería jurídica lo podemos hacer todos, por más que seas muy pequeño. Por lo tanto, eso a mí no me genera grandes inconvenientes. Lo que tiene que ver con la información, para mí el argumento de la información realmente muchas veces las patronales no brindan la información, a pesar que los sindicatos tengan personería jurídica, no te dan la información para que vos puedas, obviamente, tener un planteo mucho más fuerte basado en esa información que para ellos te parece secreta y no te la dan muchas veces en la negociación colectiva. Las patronales privadas no te dan la información porque no les conviene, porque eso argumenta mucho más fuertemente lo que es el planteo de los trabajadores al momento de llevar adelante sus reclamos. Bien, pero ¿cuál es el artículo que más te choca a vos? A mí el artículo que más me choca realmente es el de la ultraactividad de los convenios. Bien. Porque implica que vos cosas que tenés acordadas en algunos casos hace muchísimos años, hoy por hoy, mientras vos estás en un nuevo proceso de negociación, eso continúa hasta obtener un nuevo convenio. Hoy cae, o sea que el que se ve directamente perjudicado, sin ningún tipo de análisis de cómo le va a la empresa, de si en realidad está ganando mucho más y perfectamente lo podría mantener, directamente cae. Eso corta una costumbre que más allá de cuando se votó la ley de negociación colectiva, en la mayoría de los casos... Pero entonces, hoy, ¿cómo estarían dadas las cosas? Que en realidad el contrato no cae, aun cuando de pronto viene una sequía brutal que al sector estamos hablando de beneficios que tienen los convenios colectivos. Que bien, no, pará, déjame ver otra opinión. Y el otro que me genera, y termino, que también me genera ruido, tiene que ver con lo que vos planteabas del rol del Estado y del rol del Consejo Superior, que también le da una gran debilidad a los trabajadores ante las cámaras. Y las cámaras ya plantearon que no van a levantar la queja con esto. O sea que esto es un avance para ellos, pero no van a levantar la queja. A ver, Fernando. Bueno, a mí me parece que este proyecto de ley que elaboró básicamente el Frente Amplio y que ahora con algún retoque de redacción lo impulsa este Poder Ejecutivo, va en sintonía con la Organización Internacional del Trabajo, pero no quiero decir con la sigla o con la organización, quiero decir con el mundo occidental, cómo se organiza para trabajar, que es un mundo del trabajo mucho más desregulado que lo que funciona en el Uruguay. Y me parece que es lo que buscan los empresarios. No sé si, como dice Valeria, porque los poderosos dominen a los menos poderosos o simplemente porque es la mejor forma de funcionar en un mercado de trabajo desregulado y flexible, donde las competencias individuales, donde las personas puedan desarrollarse, donde
los empresarios puedan generar mayores fuentes de trabajo por no estar obligados a determinadas cosas. Un mercado que en el mundo funciona más desregulado. El Uruguay tiene algunas cuestiones que esto, lo de la ultraactividad, que a Valeria le hace ruido. Obviamente en el Uruguay todas las cosas, y fundamentalmente en los públicos, una vez que tienen una conquista, la incorporan inmediatamente y queda de por vida la conquista. Y las conquistas no son de por vida. Las conquistas se conquista y después se renueva y hay posibilidades de darla, te lo mereces, no te lo mereces, pero no quedan incorporadas a una situación de que como lo conseguí un día me queda de por vida. Y ahí le sigo acumulando, porque los empresarios no se van a quedar quietos y van a ir a pedir más cosas a la OIT. Y el PIT-CNT tampoco se va a quedar quieto y va a pedir más cosas a todas las empresas, siempre. Pero eso es así, es parte de la lucha normal que tiene que haber, de la tensión normal entre empleados y trabajadores. Ahora, el mundo desregulado, cuanto más desregulado, los países más desarrollados tienen un mercado laboral más desregulado. En el Uruguay, organizaciones y empleadores, porque además el punto 1 de esto, organizaciones y empleadores tienen que tener, asumir su responsabilidad y por tanto tener personería jurídica, los dos. Hecho que con Valeria está de acuerdo. Y en el resto de las cosas, aparte de la ultraactividad, podía hablar de cada una de ellas, pero no. La otra es que el Ejecutivo intervenga lo menos posible, pero es fundamental. Es fundamental sacar al Estado de una negociación que es entre privados, pero es fundamental, con todas las garantías que correspondan en el equilibrio, pero es fundamental sacar al Estado del medio. Retomamos después de la pausa de ese punto, ¿te parece? Pero es el mundo que va para ahí, no es el Uruguay. Hacemos hacemos esta pausa y enseguida volvemos y retomamos de ahí. Ya venimos. Entre el olvido